esto es todo sobre el Mystic 5 y el poder Mystic del youtuber Dragon Ball News. Así que vamos a verlo. Cuando hablamos de Dragon Ball AF, supongo que de manera natural muchos de nosotros, por no decir todos, Transformaciones, o sea, tú escuchas Dragon Ball AF y lo primero que se te ocurre son transformaciones. asociamos esa idea con la presencia de transformaciones o ¿Ven? fases Saiyajins exageradamente poderosas. En Dragon Ball AF, aunque es algo muy satisfactorio tener historias referentes a esas increíbles y alocadas fases. O sea, a ver, yo creo que Dragon Ball AF, sin lugar a dudas, es el fanfic o la creación de fans que se ha hecho más popular en cualquier, de cualquier producto ficticio, se podría decir. O sea, no se me ocurre, por ejemplo, que fanfics de, no sé, Superman o Los Vengadores o de cualquier otro personaje sea tan famoso como lo es Dragon Ball AF. También es cierto que esto a veces O es lo tan de relevante. menos, pues lo que en realidad llama la atención es el poder o capacidad real que tienen estas. Si bien en el AF que hemos desarrollado hasta ahora la escala de poder se fue de las manos hace mucho, esta siempre ha intentado de mantener al menos cierto tipo de orden jerárquico que las diferencie en cuestión de fuerza o de capacidad. Aunque en estas historias hay muchísimas transformaciones inconmensurablemente poderosas, entre ellas hay una que sobrepasa los límites del entendimiento al ser una de las tres. A ver, en su tiempo el Mystic 5 sí fue la transformación más poderosa, solo por debajo del Super Saiyajin Infinito y el Super Saiyajin 20.000. Pero yo creo que en la actualidad, a día de hoy, hay varias transformaciones que ya superan al Mystic Más 5. absolutamente poderosas que se pueden encontrar. Esta se caracteriza por ser el culmen de lo que es el poder Mystic en todo su esplendor, denominándose numéricamente como Super Saiyajin Mystic 5. En este vídeo buscamos más que nada entrar a las entrañas de esta transformación, explicando realmente su naturaleza y hasta dónde pueden realmente llegar sus capacidades. Este vídeo en concreto se dividirá en tres partes, siendo la primera su naturaleza, la segunda su poder y habilidades para finalmente cerrar con sus consecuencias. Con esto dicho, vayamos al primer punto. El poder Mystic es un concepto mal interpretado y ultrapotenciado de algo que vimos en Dragon Ball Z en su momento, a lo que hoy en día conocemos como estado definitivo. El llamar esto poder Mystic, viene directamente del estado místico con el cual se le conocía erróneamente a esta fase de Gohan. En su momento, que un incremento de poder tan brutal como este se diera en Dragon Ball era algo descabellado por donde se viera. Más que nada porque en base a todo lo visto hasta momento como lo era el Super Saiyajin 2, el Super Saiyajin 3 e incluso una fusión en Super Saiyajin 3, que apareciera un estado que superara ampliamente a esto solo con la existencia de un ritual era increíble. Por lo tanto, por mucho tiempo se le atribuyó a este poder, la caracterización de poder místico. Esto pues venía directamente de los Kaioshins. Pues bien, esta malinterpretación de la idea... O sea, ¿ustedes con qué nombre se quedan? ¿Con estado místico o estado definitivo? del estado definitivo es la semilla del poder Mystic. Al considerarse más bien un poder distinto al que naturalmente obtendría un guerrero entrenando por años, este estado pasaría a ser como un estado base potenciado o evolucionado, lo que a su vez, daría posibilidades a que un nuevo potencial se viera. O sea, y ojo, si Goku en la actualidad, o sea, la versión canónica del manga, si a día de hoy obtuviera el estado definitivo, su poder superaría por mucho el Ultra Instinto completo, Cada fase. Poco se habla. Un estado base era así ya, ¿qué pasaría si Gohan se transformara en Super Saiyajin por ejemplo? A día de hoy sabemos que esto no es posible al ser un estado que libera el potencial real del guerrero sin necesidad de transformaciones, pero en su momento sí que se pensó esto en muchas ocasiones. De hecho, la idea de que Gohan combinara de alguna manera su estado místico con sus transformaciones no es para nada rara, sino que es de hecho de los conceptos más utilizados. Lo vimos por ejemplo en fan mangas como Dragon Ball Legendary, en Dragon Ball Absalón, en Anime War también hay conceptos así y por supuesto en la realidad que nos compete el día de hoy. Dragon Ball AF. En Dragon Ball AF no solo se... No basta irse tan lejos. En la actualidad, el modo bestia es una evolución del estado definitivo. Utiliza este concepto tergiversado del poder místico, sino que además se potencia de manera exagerada.
Tomando en cuenta que Gohan solo en su estado base ya era más poderoso que una fusión en Super Saiyajin 3, cada transformación Mystic respetaría esos exagerados multiplicadores, llegando a ser cada vez más exagerados. Imaginen una fase miles de veces más poderosa que la de Gohan definitivo, a la que le siguiera otra miles de veces más poderosa que esa, y al mismo tiempo otra miles de veces más poderosa que la anterior. En solo las 3 primeras fases, el multiplicador del estado base ya se pierde, siendo el usuario de este poder un monstruo absoluto. De hecho, en nuestra versión de AF, solo el Mystic 3 ya es capaz de superar a un Super Saiyajin 9. Todo esto en una fase la cual no depende de un sacrificio imperdonable o un viaje a los O sea, infiernos, para que se hagan una idea, 3 transformaciones Mystic superan a 9 transformaciones enumeradas, sino de ¿saben? simplemente llevar a cabo el ritual de manera correcta, y ser lo suficientemente prodigio para canalizar a la perfección la energía mística en tus transformaciones para no reventar en el proceso, y llevarte contigo incontables dimensiones. Goku, Vegeta y Gohan consiguen este exagerado control, llevando su poder a un nuevo nivel. Pero, ¿qué naturaleza tiene este poder? Pues en AF, esto no es poder puro. El poder Mystic es una forma de imbuir el poder mortal para llevarlo a ser directamente infinito. Tomando en cuenta que el culmen mortal se mantuvo siempre con la raza Saiyajin, estos son los indicados para dicha energía. Si bien todo mortal puede conseguirlo y desarrollarlo, su mestizaje les bloquea muchos accesos a la misma. Al mantener ese característico multiplicador dentro de sí, el cual les permite hacerse fuertes en su forma normal para después multiplicarlo de manera exponencial con transformaciones, hace que la energía Mystic, siendo una energía primordial para mortales, sea completamente compatible con ellos. Se podría decir que Goku y Vegeta siempre tomaron el camino erróneo pero necesario para llevar a cabo este potencial. Podría pensarse que solo perdieron el tiempo sacrificándose o castigándose a sí mismos buscando el Super Saiyajin 6, 7, 8 y así hasta la fase 10, pero en realidad esto es mucho más necesario de lo que se imaginarían. Gracias a aprender tantos tipos de energías, es que pudieron canalizar dicho poder de manera correcta. Aunque Gohan ya tenía mucho del trabajo adelantado, es gracias a Goku y Vegeta que este retoma el camino correcto, evolucionando el Mystic al siguiente nivel. Lo que nos lleva al siguiente punto del vídeo. Capacidad real del Mystic 5. El poder Bueno, del Mystic es Mystic. directamente una locura. Un tipo de energía eterna que hace que tus capacidades se eleven a límites jamás imaginados. Como dije, esto aunado a los Saiyajin que encima liberan su poder interno en cuestión de transformaciones es algo digno de un dios. Al multiplicarse miles de veces en cada fase Saiyajin, tan solo el Mystic 3 es capaz de volar en pedazos dimensiones enteras sin tener que forzarse mucho. Dimensiones en donde pueden llegar a existir cientos o quizá miles de universos. Además de ello, es una energía que bien utilizada, es tremendamente estable de manera interna. El poder Mystic bien controlado anula el riesgo de reventar en 1000 pedazos el cuerpo del usuario al priorizarlo por encima del entorno. Esto quiere decir que el Mystic es increíblemente seguro para el usuario, pero extremadamente peligroso para el ambiente donde se encuentre al desatar cantidades de energía descomunales en todas direcciones. Por ello Goku es capaz de usar el Kaioken por 100 contra el Super Saiyajin 16 sin explotar. No obstante, esto solo fue posible pues ya la dimensión donde estos estaban no existía al ser absorbida por el Super Saiyajin 16. De haber habido algún plano existencial alrededor, sin duda alguna hubiese sido obliterado al instante ante semejante expulsión de poder, la cual sería equivalente al Kamehameha de Goku fase 10. Todo eso multiplicando 100 veces al Mystic 3. Ahora imaginen multiplicar eso por miles de veces. Pues eso es lo que vendría haciendo nada menos que el Mystic 4. El Mystic 4 es directamente el límite lógico y mortal del poder Mystic por varios motivos. A ver, en teoría no es el límite, ¿no? Porque pues aún existe un Mystic 5 y sabemos que el Mystic 5 sí se puede alcanzar de forma, ¿cómo decirlo? De forma convencional, o sea, sin algún objeto mágico súper importante para la existencia, ¿sabes? Porque literalmente solo Goku tiene que usar el Mystic 4 con un Kaioken súper altísimo y alcanza el Mystic 5 desequilibrado. Entonces, no creo que el Mystic 4 sea el límite, ¿no? Natural. Entre ellos que de manera normal, la fase no podría ni siquiera moverse de su sitio pues su poder es tan exagerado. O sea, imagínense si se supone que el Mystic 4 desequilibrado ya es capaz de poner en riesgo a toda la existencia con nada más moverse. Ahora imagínense lo que es capaz un Mystic 5 desequilibrado.
O sea, yo creo que sin duda alguna un movimiento destruye la segunda existencia entera, Que ¿no? el simple movimiento de su cuerpo acarrearía un cataclismo multiversal sin precedentes. Esto por lo anteriormente dicho. Esta fase prioriza el cuerpo del usuario por encima del entorno donde se encuentre. Si el Mystic es Bueno, también expulsado, es cierto que en este momento, bueno, a este momento que se está grabando, que se grabó este video, no existía el Mystic 5 dando energía desequilibrado. ya es peligroso, algo miles de veces más poderoso es un apocalipsis esperando a suceder. El Mystic 4 es una fase fallida pues no puede usarse libremente sin volar dimensiones enteras solo con moverse. Ese es el poder mortal. Bueno, Infinito de pero hecho, demasiado. Gohan en su fanfic sí pudo, ¿no? O más bien bueno, como que le valió tantito, ¿no? Destruir la segunda existencia. Desenfrenado. Para que este funcione necesita un purificador que ayude a controlarla de manera interna para que su poder no se desperdigue en el ambiente. Es allí donde entra el Mystic 4 divino. La máxima capacidad jamás imaginada por un mortal. En este estado el Mystic 4 incrementa sus capacidades, pero además algo que ya directamente podríamos catalogar como injusto. Su control. Al obtenerse, el usuario ya no representa un peligro para el ambiente aunque expulse todo su poder. Además, la misma desaparece por completo el desgaste o fatiga permitiendo al usuario estar transformado toda la eternidad si éste así lo deseara. El tema es que para esto se tiene que tener el poder divino de un dios absoluto que sea más poderoso que el Mystic 4, y en la segunda existencia solo existen dos seres así que ya sabemos quiénes son. En el caso de Gohan, este obtiene una fase definitiva del Mystic 4 gracias a su entrenamiento, la cual se parece bastante al Mystic O sea, 4 pero sigue siendo un Mystic 4 desequilibrado, divino de ¿no? Goku pero muchísimo más imperfecto. El Mystic 4 puede borrar la segunda existencia entera si le das el tiempo suficiente pues jamás se desgastará. Es capaz de borrar infinitas dimensiones y universos sin dificultad y poder le sobra para ello. Con bastante suerte, estas fases están en buenas manos. No obstante, hay una que se lleva el premio a la más exagerada y por muchísimo. El Mystic 5. Al igual que fases como el Super Saiyajin 16, el Super Saiyajin 20, el Infinito o el 20.000, el decirle Mystic 5 es por numerarla de alguna manera. No obstante, esta tiene poco o nada que ver con el Mystic 4. Esta fase no es potenciada por el poder Mystic, sino que el poder Mystic es potenciado por la masa absoluta de poder denominada como núcleo celeste. Con esto su poder ya pasa a trascender la divinidad y relativizar el infinito conocido pues ya no es miles de veces más poderoso que el Mystic 4. El Mystic 5 rompe esa escala de manera cuántica, Incrementa su poder constantemente miles de millones de siendo veces. miles de millones de O sea, es trillones como si se transformara cada ciertos segundos, ¿sí de me veces explico? más poderoso que el Mystic 4. Aunque en inicio su poder sí respeta la escala milenaria del Mystic, al poseer el núcleo celeste dentro de sí, la expansión infinita de la existencia pasa a transformarse en la expansión infinita del poder de Goku. Esto hace que incluso el poder del propio Mystic 5 se vea obsoleto ante sí mismo ya que es infinitamente más poderoso que su versión de un segundo después. No solo eso, sino que pasa a ser dueño absoluto de todo concepto existente en la segunda existencia, lo cual obviamente incluye tiempo, espacio, vida, muerte y realidad. Además de ello también puede crear versiones de sí mismo con el mismo potencial o incluso más, lo que crearía paradojas. Al crear un Goku mucho más poderoso que él mismo, ese Goku pasaría a ser él mismo. En palabras cortas, este es genuinamente invencible y omnipotente. Pero, todo esto no pasa sin una consecuencia. Consecuencias del poder Mystic. Pues a ver, si hablamos de Mystic, o sea, de las fases Mystic desequilibradas, pues sí tienen consecuencias, pero se me ocurren muy poquitas consecuencias que podría tener un Mystic 4 o un Mystic 5 en su versión equilibrada, más allá de que posiblemente vuelvan un poco inestable mentalmente a Goku. Como ya dejamos claro, la energía mística es algo completamente exagerado. Un tipo de energía eterna que se acrecenta constantemente sin fin aparente. Vimos lo peligroso que es usarla en sus fases normales si es que algo así puede catalogarse normal, y vimos lo calmada que es siendo bien utilizada. En retrospectiva, la energía mística en un Saiyajin es la antítesis de las fases numéricas alteradas por Ki. ¿A qué me refiero con esto? Si bien cada fase Saiyajin de la 5 a la 16 es delimitada por algo, este límite es necesario.
Estas por lo general son capaces de hacer sufrir un infierno en el más puro sentido al usuario, pero sin corromper el ambiente. El Super Saiyajin 6 por ejemplo maldice al usuario y aunque marchita todo a su paso, no es algo que sea excesivamente grave. La fase 7 aunque caótica, solo es peligrosa si el usuario es quien pierde el control. Y bueno, también puede ser peligrosa para los demás si el usuario se vuelve loco, ¿sabes? La 9 es la más calmada aunque frenética al mismo tiempo, y la fase 10 concentra su energía en los ataques martirizando a su usuario pero manteniendo su poder controlado y concentrado. Las fases Mystic son lo contrario a esto. Bien afectan el ambiente, ¿no? Es totalmente inofensiva para su usuario, pero pone en extremo peligro al entorno por lo frenética de su energía. No es para nada aconsejable usarlas por un tiempo prolongado por dicha razón. Todo hasta que llegamos al Mystic 4, la cual elimina este riesgo casi en su totalidad. Digo casi, pues mal usada en su forma divina aún es peligrosa. Ahora, ¿qué pasa con el Mystic 5? Pues bien, el Mystic 5 es una fase completamente absoluta e inigualable. Absolutamente nada puede hacerle frente en la segunda existencia, y si por alguna razón lo hiciera en simples segundos sería completamente superado. No obstante, una de las razones por las que no puede haber nada que la iguale en la segunda existencia es debido a que esta existencia entera junto a sus infinitas dimensiones, universos y líneas temporales debe dejar de existir para que exista el Mystic 5. Esto es lógico al ser una fase que le quita su núcleo a la existencia. Aun creando otro, esto sería problemático, al su conciencia cruzarse con la del núcleo creando un multiverso dimensional falso. Es decir, algo no natural. Aún así, con la suficiente experiencia esto podría llegar a pasar. Por ello, y para responder la pregunta que sé que muchos se hacen, es totalmente imposible que exista algo más allá del Mystic 5. Primero porque no es para nada necesario. A ver, esto ya se ha visto que no es del todo cierto, porque por el simple hecho de que existen transformaciones más poderosas que el Mystic 5. O sea, el Super Saiyajin Dios de las más recientes sagas es más poderoso. El Super Saiyajin Infinito y el Super Saiyajin 20.000 por obvias razones son más poderosos. El Torture que manifiesta la inexistencia. Entonces, eso de que no puede existir un Mystic 6 es medio falso, porque siempre van a existir transformaciones que te hagan más poderoso. Entonces, aquí no estoy tan de acuerdo con Dragon Ball Y News. segundo, pues la energía del Mystic 5 proviene del núcleo celeste, por lo que no hay nada más allá de ella. Encima, con lo explicado hoy, el Mystic es energía pura no compatible con las alteraciones de Ki. Aún así, de alguna manera existiese la posibilidad, pueden haber los Mystic que sean, y ninguno superaría la capacidad infinita del Mystic 5. En un todo, esto sería todo lo que puedo comentarles sobre el poder Mystic y del Mystic 5 hasta el momento, pues es el preámbulo a la saga del final del todo. Realmente espero haber podido despejar ciertas dudas que tuvieran sobre este tan importante tipo de poder en nuestra versión de AF, por lo que si quieren acotar algo que pueda mejorar la historia, toda opinión es bienvenida. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega. Y pues bueno amigos, espero en verdad les haya gustado mucho el video y esta video reacción y nos vemos. Adiós.